Bien, bueno. Gestión de proyectos como un todo, el nombre que le ponemos a esta unidad. ¿M? Y vamos a repasar estos 5 puntos hoy. Eh, por supuesto que ustedes cuando escuchan gestión de proyectos ya se imaginan por dónde viene la mano, incluso ya han trabajado en otras materias o en su vida laboral o personal, han tenido que planificar algo o programarlo o llevar adelante alguna secuencia de tareas. Así que lo que vamos a estar viendo acá es un modo más técnico de cómo se plantea una serie de tareas o de actividades en el marco de un proyecto, ¿sí? Con qué horizontes se tienen que trabajar y estas dos herramientas que en el punto 2 las mencionamos como CPM y PERT, son dos herramientas de programación y seguimiento, ¿sí? Que son dos herramientas estandarizadas, dos métodos, por llamarlo de algún modo, que hoy en día hay muchos programas de Office o de cualquier otro sistema de computadoras que lo tienen incorporado y es una forma de secuenciar tareas, poner precios, etcétera. Por supuesto que luego que hagamos la introducción y la presentación vamos a conectarlo con teoría de grafos, que de eso nos agarramos después para explicar el método de programación por camino crítico. Hoy lo vamos a ver de modo general. Por supuesto que la clase que viene, cuando dediquemos toda la clase a trabajar método de camino crítico, vamos a verlo a nivel de detalle y con varios ejemplos. Al martes siguiente, cuando veamos el PERT, camino crítico es esto CPM, el que mencionamos como CPM. Y la clase subsiguiente le vamos a dedicar toda la clase al otro método que es el PERT. Y sobre el final de la clase voy a presentar algo que es de lo que más valor agregado tiene en manejar estas herramientas, de poder calcular económica y financieramente la progresión, la proyección o incluso el van de un proyecto. Entonces, bueno, con estos 5 puntos vamos a estar desarrollando toda la clase de hoy. Menciono acá 4 libros. Son los 4 libros de operativa que tomamos para preparar las clases desde hace ya varios años. Los autores son, bueno, Taja, Winston, Heiser, Kajensky. En los libros tienen 3 o 4 autores cada uno. Acá puse el nombre del que aparece primero. ¿Y por qué estos 4 los tomamos como cabecera? Porque en diferentes temas vamos tomando unidades de cada uno. Estos, si ustedes, por supuesto que en internet los pueden encontrar y además de otros apuntes que nosotros vamos a subir al Drive, van a poder repasar todos los temas que vemos en cada clase. Entonces, bueno, a modo de introducción, primero les pregunto simplemente para saber, porque sé que muchos, por su situación de materias aprobadas, ya podrían estar cursando PPCP, ¿verdad? ¿Hay alguno que esté cursando este año PPCP, la materia? Sí, profe, yo la estoy cursando. Ok, ¿cómo es tu nombre? Ciro. Ciro. Bueno, Ciro, y en la cursada, porque esa también es una materia anual, ¿ya vieron Camino Crítico? ¿O lo Me van? parece que todavía no. Ok, bueno, quizá lo vas a ver en las próximas clases, porque por algún tema de programa o hay un leve solapamiento, porque justo es un tema que también se da en esa materia. En teoría uno tendría que decir, no deberíamos ver un mismo tema en 2 materias distintas, pero ojo, también entiendo que quizá tiene su fundamento. ¿M? Nosotros lo vemos desde un punto de vista más analítico y como una función de optimización, y sé que en PPCP se da quizá más general, no sé si con el nivel de detalle que lo vemos acá, igual ven las fórmulas y el modo en que se trabaja. Nosotros por ahí en algunos casos le podemos llegar a poner un poquito más de complejidad para llevarlo a un nivel de detalle mayor. Pero bueno, no es para que no se disgusten si después en PPCP ven este tema de nuevo. Tengo entendido que son 2 enfoques diferentes. Y esperemos poder sumar desde las 2 materias a un entendimiento mejor y más acabado. Así que bueno. Bueno, Ciro, vos seguro en las próximas semanas lo vas a estar viendo en esa materia también.
Entonces, a nivel general, ¿por qué no voy directo a explicar cómo se trabaja un proyecto por el método de camino crítico o cómo se trabaja un proyecto por el método de PERT? Que en realidad lo que sí es importante aclarar y repasar, que quizás esto ya ustedes lo tienen claro, pero no hay que dejar de hacer una apuesta en común para que cuando hablamos de planificar o de implementar o de programar, sepamos bien por qué cada una de esas palabras abarca ciertas acciones y no otras. Y por qué en alguna de esas etapas hay que trabajar con cierta precisión y en otras con una mayor holgura. Parece que es una pavada, pero lo que sucede es que en el momento de trabajar un proyecto hay que poder saber de antemano en qué etapa me encuentro y hasta qué profundidad tengo que llegar para saber cuánto tiempo dedicarle a esa etapa. ¿Mm? Salgo un ratito de la presentación porque veo que entró alguien al curso y no, les pido disculpas, pero todavía no pude encontrar cómo habilitarlo a Daniel para que también admita gente mientras yo doy la clase. Después lo veremos. Bueno, seguimos con la presentación. Entonces, si tuviéramos que ubicar estas tres palabras, planificar, programar e implementar, por eso hice esta gráfica llevando desde lo macro hasta lo micro, para que sepamos que siempre que estemos hablando de planificación, vamos a estar hablando desde un mediano a un largo plazo. Y no quise poner magnitudes de tiempo, sino que lo puse genérico. La diferencia entre estas tres palabras es la magnitud de tiempo en la que vamos a ubicar a cada una. Y eso nos va a traer directamente un grado de incertidumbre en el cual vamos a tener que trabajar. Por eso esta gráfica que ven sobre la derecha, lo que trata de hacer es marcar a nivel de referencia que si vamos a planificar algo, por supuesto que podremos planificar algo para los próximos 5 años, un horizonte de 5, 8 años, ¿no? Estamos hoy en el 2021 y digo, bueno, este proyecto con un horizonte 2028. O vamos a planificar algo los próximos 20 años y nos vamos al 2041. Tranquilamente se puede trabajar en cualquiera de esos horizontes y siempre que estemos trabajando en esas magnitudes de tiempo, estaremos hablando que vamos a planificar algo, sabiendo que el horizonte va a ser a esa X cantidad de años y sabiendo también con la incertidumbre asociada al plazo. Y ojo, porque la incertidumbre en la planificación tiene su primer red troncal en la incertidumbre del tiempo, del plazo, del horizonte que queremos trabajar. Y a medida que luego empecemos a pensar cuáles son las diferentes aristas de ese proyecto, tendremos que ir calculando y considerando los niveles de incertidumbre en cada etapa según a lo que nos estemos refiriendo. Pero bueno, no es algo que hay que dejar de mencionar. Por supuesto que cuando nos metemos de lleno dentro de una planificación, a un nivel intermedio encontramos la programación. La gran diferencia que, aparte de la magnitud de tiempo, es que quizás cuando uno planifica algo, trabaja a nivel de procesos o actividades que van a estar involucrados en esa planificación, o hitos a grandes rasgos, hitos que son macro. Ahora, cuando hacemos un primer doble clic y estamos pensando, bueno, este plan, en el momento que yo ya quiero tenerlo en un nivel de programación, significa que ya debo tener definido fechas, costos y niveles de incertidumbre calculados para que lo que en una planificación puede ser algo a 7, 8 años, y decimos, bueno, ¿y el programa que va a tener este plan cuál es? La programación tiene que tener un nivel de detalle que nos define tiempos, costos, cantidades de insumos, niveles de imprevistos que hay que considerar, etc. Entonces, por eso cuando ya estemos hablando de programar, indefectiblemente vamos a hablar de
listado de equipos, listado de programas, listado de cantidades de materiales, fechas, famosos gráficos de Gantt, que en la planificación uno puede hacer un Gantt con cierta holgura. A nivel de programación ya tiene que ir todo con un nivel de detalle que permita calcular costos y tiempos con mayor precisión. Vamos a ver en la próxima imagen bien cómo se puede llegar a eso. Y por último, al nivel más urgente, que podríamos estar diciendo, bueno, la implementación se puede considerar o el año en curso, los próximos 365 días o los próximos 3 años. Quizás una etapa de un proyecto, quizás abarque los próximos 3 años, una etapa de un único proyecto. Y finalizada esa etapa, habrá otros 3 años de ese proyecto que quizás se va a ir implementando por etapas de a 3 años y tiene un horizonte de 15 años. Entonces, lo importante es al menos identificar estos 3 grandes ámbitos de trabajo que nos van a ir orientando hacia qué nivel de precisión y detalle y cuánto tiempo vamos a tener que dedicar a definir algo. Porque imagínense si uno quisiera ya en la etapa de planificación de algo a 15 años estar definiendo el costo que va a tener un microcomponente de un árbol de un producto que va a ser ensamblado con otro. Por supuesto que tengo que tener mi estimación, pero tendrás que recién en la etapa de programación llegar a ese nivel de certidumbre y siempre atravesándolo por el tiempo que tengan para trabajar. Y eso me da pie para lo siguiente. ¿Por qué estoy hablando del tiempo que tengan para trabajar? Porque me gusta que nos paremos en el rol de que quizás seamos nosotros los que tengamos que armar el proyecto. Y acá ya los invito a ponernos en la posición que nos toque estar cuando estén en evaluación de proyectos o en proyecto final. Entonces, cuando ustedes mismos tengan que trabajar esas 3 dimensiones que vimos de planificación, programación e implementación, es ya ubicándolo en una línea de tiempo de un trabajo que uno tiene que desarrollar, seguramente estés trabajando en una primera instancia a nivel de prefactibilidad. Entonces, la prefactibilidad es en la que tomamos una holgura más grande, se analiza todo a nivel general, con un horizonte de X definido, pero sin llegar a tener todo calculado a nivel de detalle, porque si no sería demasiado el tiempo que estarías insumiendo y no estarías avanzando en todas las etapas en paralelo como deberías. Por supuesto que posteriormente uno atraviesa la etapa de factibilidad y ni hablar después de ingeniería de detalle, que ahí es donde sí se puede llegar a tener un plan no solo planificado, sino también con una programación y ya calendarios de implementación. Ahora bien, cada etapa tiene que abarcar los 3 grandes columnas, por llamarlo de un modo, que son el análisis comercial, el técnico y el económico financiero. Por supuesto que hay varias dimensiones más a considerar, como ser la medioambiental, el tema organizativo, pero todas esas subdimensiones están metidas ya en alguna de estas 3. Es decir, vamos a tener que analizar que ya a nivel de prefactibilidad, lo que estamos planificando sea comercialmente viable. Por supuesto que también tiene que ser técnicamente posible y económica, financieramente rentable. Esos son los 3 primeros ítems que se deberían cumplir. Ahora, ¿por qué le puse un asterisco a que sea económicamente rentable? Porque no necesariamente todos los proyectos tengamos que hacerlos rentables. Si estuviéramos hablando de un proyecto de administración pública o un proyecto de una ONG, cuando el objetivo final no es ganar dinero, sino hacer el mejor uso de los recursos que se tienen. Imagínense que si estuviéramos hablando a nivel público y hay una determinada cantidad de dinero para construir una escuela en cualquier lugar de un municipio. El proyecto, ya sea de planificar, programar, implementar, no va a requerir que haya una rentabilidad, sino que lo que se va a tener que analizar
es el mayor impacto dentro de esa comunidad. Entonces, la escuela, ¿dónde hoy se necesita una escuela? ¿Hay demanda? Y si hay, como puede suceder, ¿no? Quizás hay muchos lugares donde se necesita más de una escuela. Si en un municipio estás necesitando 6 escuelas y tenés dinero para hacer una sola, entonces, ¿cómo demostrarías vos que en el lugar donde vas a hacer la escuela es la mejor opción? Y tendrías que demostrar que ese dinero puesto en una escuela en tal ubicación es donde genera un mejor impacto en la zona, en la gente, en todo sentido. Y por supuesto que decís, bueno, al menos este dinero en esta situación, resolviéndolo de este modo, va a generar el mejor impacto posible. Y ojalá pronto haya más dinero para poner otra escuela en el segundo lugar de prioridad donde mayor impacto se genere. Entonces, esta salvedad la hago porque quizás no debemos pararnos siempre desde el punto de vista privado de que todo se debe hacer por una rentabilidad, sino que eventualmente nos puede tocar tener que planificar algo para analizarlo desde otro punto de vista. Estos dos manuales que menciono acá abajo, Evaluación Social de Proyectos y Procedimiento para Evaluación Social de Proyectos, son dos libros o apuntes, no me acuerdo si uno creo que era un manual también de UNESCO o de la CEPAL, que los coloqué en el Drive en la carpeta bibliografía, para el que le interese y quiera repasar. Muchas de las herramientas que se utilizan en la evaluación social de un proyecto son las mismas que se utilizan para un proyecto privado en el cual debe haber rentabilidad. El tema es cómo se definen los parámetros y las variables para evaluar eso. Y quizá es una parametrización diferente, pero con criterios similares. Así que bueno, entonces, en esta imagen, lo que tratamos de ordenar es aquello que veíamos antes como 3 dimensiones, la planificación, la programación y la implementación, ya bajado a, si yo tengo que encarar un proyecto, ¿cómo lo voy a trabajar? Sería deseable, ojo, y no es la única forma, esto es a modo de propuesta de un ordenamiento que se podría tener. Si uno dijera, bueno, la prefactibilidad son 3 meses, me dedico 3 meses a analizar lo comercial, lo técnico y lo económico financiero, pero yo acá diría no hacer comenzar la prefactibilidad comercial y una vez que la finalizo empiezo la técnica. Hay que hacer las 3 al mismo tiempo. Quizás tendrías que iniciar el primer día de trabajo de esos 3 meses, las 3 cosas, empezar a analizar comercialmente, técnicamente y económica y financieramente, para que las 3 investigaciones que hagas en cada una de esas ramas vayan madurando al mismo tiempo y se vayan interconectando. Que lo que vos veas comercialmente, de que a qué precio se podría colocar un producto, pero también al mismo tiempo ver en qué nivel de costos está fabricar ese producto hoy. Y si la materia prima tiene que ser importada y de dónde y a qué costo y con qué aranceles. O si técnicamente hoy es posible fabricarlo o hay que importarlo o importar una parte y fabricar otra y ensamblarlo acá. Entonces, estas 3 aristas, la comercial, la técnica y la económica financiera, se tienen que comenzar a trabajar al mismo tiempo y en paralelo para llegar luego de 3 meses a una prefactibilidad madura. Dije 3 meses como ejemplo, pero puede ser 6 meses o un año. La prefactibilidad durará lo que uno se imponga o lo que estemos estimando que querramos trabajar. Ahora, al final de esta etapa de prefactibilidad, tendremos que tener una conclusión. ¿Vale la pena avanzar con esta idea, con este proyecto y llevarlo a nivel de factibilidad? Porque nada es gratis. El tiempo que ustedes estén investigando esto, alguien les va a estar pagando o lo van a hacer ustedes por cuenta propia o contratan una consultora o profesionales para que lo hagan. Pero que alguien se ponga a trabajar en estas cuestiones es dinero y es tiempo. Entonces, cuando uno llega a las conclusiones de la prefactibilidad, es donde define, y mira, no lo veo viable, está muy sobre el límite, los escenarios dicen que si varía el tipo de cambio un 15% interanual, ya el proyecto deja de ser rentable. Entonces, con el nivel de volatilidad que puede haber en una moneda, en tal o cual país o en tal o cual región, hace que al menos en ese país o región no sea viable. Por eso ya a nivel de prefactibilidad se trabajan con esos escenarios. Profesor, sí. Le hago una consulta. Yo en algún momento trabajé hace un tiempo en un proyecto en el cual la prefactibilidad duró
poco más de 2 años y medio. Ujú. Y agregábamos un cuadro que era el marco legal y más que nada el desarrollo, más allá de lo comercial, lo técnico y lo económico financiero, también Ujú. estaba el marco legal que no estaba ahí. Totalmente. ¿Se toma o hay otros factores también que se pueden llegar a tomar? Sí, 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 por supuesto. Está bueno que lo hayas mencionado y hagamos esa aclaración. Acá, por supuesto que ustedes cuando vean en los próximos años evaluación de proyectos, van a ver la cantidad de dimensiones que van a tener que analizar. Yo acá no me quiero meter a nivel de detalle, es simplemente un ordenamiento general. Por supuesto, tanto el marco legal como lo que mencioné de medioambiental y como también organizativo a nivel de recursos humanos. Eso no estaría en lo técnico. Total, lo vas a encontrar se cruzan. Generalmente vas a encontrar que lo legal atraviesa lo comercial, lo técnico y lo económico financiero. Lo medioambiental también. Y el recurso humano también. Entonces, esto que uno lo pone así como flechitas de una al lado de la otra, la verdad es que está todo integrado y se hace esta división para dividir las tareas de equipos de gente. Porque también no sería ordenado que en un equipo de 10 personas todos hagamos todo. Entonces uno dice, bueno, 3 analizan lo comercial, 3 lo técnico, 3 lo económico financiero, y uno, o 2, 2 y 2, y uno se dedica de lo legal, de lo medioambiental, y el otro de mano de obra, fuerza de trabajo, como se le dice, fuerza de trabajo que va a llevar adelante todo esto. Y quizás se dediquen, imaginemos una semana, cada uno por su cuenta va a estar trabajando en la temática que le corresponde, pero quizás día por medio se junten 3 horas a exponer lo que cada uno encontró y cómo lo que cada uno trabajó toca los temas de los demás. Ese sería el modo sugerido, o al menos lo más integrado posible, para que cada uno tenga sus tareas, sus responsabilidades, ya sea que te toque a vos solo o a tu equipo, pero que no pase más de 2 días de que el proyecto avance sin que se detecten cosas que se tienen que trabajar en conjunto y se tocan por separado, y después llegas al final de la prefactibilidad y te das cuenta que comercialmente hay algo que no es viable por una característica de consumo de la gente de cierto mercado, ¿no? O que, ¿cómo no me avisaste que hay una legislación que prohíbe que este tipo de material se procese en este municipio? Y eso técnicamente, si no se puede hacer, no se puede llevar adelante el producto. Entonces, Claro, bueno, a nosotros lo que nos pasó es que la prefactibilidad se alargó justamente porque se esperaban ciertas normativas que luego se dieron, pero en la factibilidad hubo una especie de mezcla de etapa que la factibilidad se solapó. digamos, sí, se solapó con el proyecto, con la Uh-huh. primera etapa del proyecto, en la cual hubo que generar la primera parte de erogación de inversión y a partir de ahí empezaron los problemas y bueno, se terminó cortando. Entre una y otra llevó casi 5 años. Mira vos, y y ahí me gusta tu ejemplo porque da para comentar 2 cosas. Una es la de los plazos, que uno puede llevar una prefactibilidad en 6 meses o en 3, 5 años, ¿no? Y ahí ya te da una magnitud del horizonte con el cual se está trabajando. Y otra cosa es que es muy común que suceda que a nivel de prefactibilidad no se detectan cosas y que luego cuando vas a nivel de detalle mayor en la factibilidad, ahí las encontrás. Y puede suceder, porque el gran dilema es hasta qué profundidad te metes en la prefactibilidad, porque llega un nivel que ya te decís, bueno, me meto a tanto nivel de detalle que estoy entrando en algo que ya ver si es factible o no factible. Pero bueno, ahí va también en qué tema están trabajando, en qué país o en qué región, qué tiempo tienen, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenés para investigar esto? Y puede suceder, es muy común que suceda o es muy común que en el transcurso, y más como comentás vos, en una prefactibilidad que te puede llevar 2 años y medio, cambia la legislación y vos estabas planeando colocar una planta de procesar tal cosa que está permitido y quizá un año y medio después se promulga y se reglamenta una ley que prohíbe que se haga eso, al menos en tal o cual lugar y tenés que relocalizarte dentro de un municipio. Entonces, por supuesto que todo eso puede suceder
El tema es cómo preverlo y cómo poder minimizar el riesgo de que eso te impacte negativamente en lo que vos estás trabajando. Pero bueno, el tema acá, el riesgo creo que dependía en tiempo, que es irrecuperable, y en la inversión, que eso yo, básicamente a ver, 5 años es una inversión de muchas personas, de una inversión de tiempo inicialmente, o sea, realmente creo que es lo que más pesa, ¿no? Pero, ¿cómo haces para minimizar o como para relocalizar si en tal zona no te funciona ese proyecto? ¿Eso vos lo metés dentro de la prefactibilidad? Ok, en esta zona no se puede, ¿lo derivamos a otro? ¿O siempre que haces la prefactibilidad, la factibilidad la orientás a un lugar específico? claro, bueno, ya desde la prefactibilidad hay cosas que tienen que estar establecidas. Por ejemplo, si vos vas a trabajar una prefactibilidad, ya tiene que ser sobre un producto o un proceso definido y con ciertos atributos. Porque si vos decís, yo este proyecto lo quiero hacer para una máquina cosechadora o para una bicicleta. Ok, vos querés fabricar bicicletas de niño, de mujer o unisex, con cambios, sin cambios, con qué nivel de calidad. Ahí tenés que definir el producto y los atributos del producto, porque si vos no definís eso, difícilmente puedas definir y qué componentes tengo que traer y de dónde, si los compro, los fabrico, de dónde los traigo. Lo ensamblo acá. Ahora, si no definiste los atributos, va a ser con cambios, sin cambios, freno contrapedal, lo que sea. Ok, ¿cómo vas a definir qué estructura de costos? ¿A qué precio la estimás vender? ¿A qué costo la vas a fabricar? ¿Y qué rentabilidad te queda? Pero vos fíjate que si es que vas a fabricar algo, tenés que tener definido el producto y los atributos. Si vas a definir un proceso o un servicio, tenés que definir la calidad con la cual querés dar el servicio y a qué precio querés cobrarlo y estimar a cuánto te va a costar dar ese servicio. Entonces, ya desde el vamos, tenés que tener una precisión mínima y, por supuesto, puede quedar la carta abierta de decir, bueno, ¿dónde me conviene instalarme? Ok, defino Argentina y me conviene instalarme en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe. Y bueno, quizá en la prefactibilidad, una de las incógnitas es definir dónde queda la localización. ¿Dónde me voy a ubicar yo? ¿Lo voy a ensamblar en donde más cerca esté del mercado o en donde mejores beneficios tenga? No les llame la atención que en los últimos 15 años muchas plantas se han establecido en San Luis por los beneficios que tiene la industria y las exenciones de impuestos. Hay, bueno, Unilever y muchas empresas de consumo masivo han levantado sus plantas que tenían acá en el AMBA o en la zona del Mediterráneo y se han establecido en San Luis estaba la mano de obra existente. Era llevar la tecnología, poner la planta y si tenés un horizonte, bueno, vamos a hacer un plan a 30 años de todos estos productos en este mercado, fabricarlos allá y después traerlo por camión o por avión al resto del país, valía la pena que esté la planta en San Luis. Muchas empresas que fabrican envases, que fabrican productos de consumo masivo, que se ensamblan electrodomésticos. Por supuesto que están los que el plan les dio, no, seguir acá en Vicente López, seguir en Santa Fe, seguir en Tierra del Fuego. Algunos eligieron San Luis. Entonces, mismo en la prefactibilidad, quizá una incógnita a resolver es la localización y de la prefactibilidad surge relocalizar. Así que, bueno, está bueno que hayas comentado y que hayas abierto un poco la conversación porque me imagino que también a todos nos suma y está bueno verlo de diferentes visiones. Así que, como les decía, esto lo van a ver más adelante y con mayor profundidad en evaluación de proyectos, pero es algo que no debemos pasar por delante si nos vamos a poner a trabajar con una herramienta de gestión de un proyecto y definir tiempos. Tenemos que saber bien en dónde vamos a estar parados y qué impacto vamos a tener lo que programamos. Y por eso también hoy vamos a terminar la clase viendo cómo afecta un cálculo del BAN y del TIR. Como ingenieros no solamente podemos calcular lo que técnicamente son los materiales y los tiempos, sino también los costos asociados a todo eso. Y el impacto que tiene posibles retrasos o no. Así que bueno, como para cerrar esta parte, acá lo que queda es estos tres grandes ámbitos: la prefactibilidad, la factibilidad y por último la ingeniería de detalle. Y como mencionaba recién el compañero, eso mismo, acá menciono tres grandes aristas: lo comercial, lo técnico y lo económico financiero, pero está lo legal, lo medioambiental,
la fuerza de trabajo que va a llevar adelante todo esto, por supuesto también las relaciones laborales. ¿En qué marco de relaciones laborales? ¿Con qué sindicato o sin sindicato? Hoy hay muchas empresas que hacen su votación interna para definir queremos estar afiliados a un sindicato o no. Entonces, ¿en qué marco lo vas a hacer? ¿Con qué jornadas laborales? ¿Con qué beneficios? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, sirve que lo haya comentado el compañero y ustedes sepan que esto se amplía y se trabaja mucho más hasta llegar a ingeniería de detalle. A mí me gusta dar como ejemplo que el resultado de un proyecto, ya calculado a nivel de ingeniería de detalle, podría ser algo que se entrega y se lo da a otro para que lo implemente. Es decir, si ustedes hacen un proyecto, hacen la prefactibilidad, la factibilidad y la ingeniería de detalle, podrían entregarle un pendrive con toda la información a alguien y decirle, bueno, vos vas a llevar adelante este proyecto para que él se dedique a implementarlo. Y decir, bueno, en los próximos 3 años tenés que hacer la primera semana esto, la segunda, la tercera, la cuarta, semana a semana, 3 años para llevar adelante ese proyecto, qué va a tener que hacer, qué insumo comprado de dónde, a qué precio estimado, etcétera. O sea, un proyecto de ingeniería de detalle tiene eso, tiene un entregable para que si se lo tuvieras que dar a otro que lo implemente, ese tendría que llevar adelante todo lo que dice ahí, sin necesidad de tener que llamarte porque hay algo que no entienda. Ahora, después, según la certeza con la que uno lo haya hecho y con los escenarios que uno hizo previsión, será los desvíos que pueda llegar a tener esa implementación. Así que bien, bueno. Profe, Sí. un comentario más, ahora que mencionó esto y recordando aquel proyecto. Era básicamente lo que son plantas llave en mano, donde, digamos, la parte de ingeniería ya está solucionada y lo que había que solucionar era básicamente gestión. Exactamente. O sea, todo lo que es técnico ya estaba, ya sabías cuándo tenías que avanzar sobre cada etapa y cuánto te llevaba a cada etapa. Lo que sí, digamos, era la diferencia, dependiendo del lugar donde se pensaba, si hacías no sé, en un marco legal como Argentina o en un marco legal como Paraguay o como Brasil, donde tenías ciertas trabas gremiales o en cuanto a trabas geográficas, ¿no? Para logística, digamos, desde ese costado era más el trabajo y eso era lo que terminaba definiendo y solapando prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde más difícil es trabajar. Porque, muy bien como dijiste vos, mira, un ejemplo, ¿no? El mismo proyecto que vos decís técnicamente está definido. Hay que poner esta planta de 10.000 metros cuadrados con estas máquinas y para fabricar este producto. Ahora el tema es, ¿no? Esas máquinas, vos las vas a traer acá a Argentina para poner la planta en Argentina. ¿En qué momento tenés que pagar? Suponete que las traes de China o de Alemania o de donde sea. Pagás el 50% de la máquina, un adelanto, y te la entregan en 3 meses o en 6 meses, o pagás el 100% para que se la pongan a fabricar. El tema es también cuál es la condición de compra de todas las máquinas. Y quizás las máquinas son de diferentes proveedores con una ingeniería financiera diferente. Entonces tenés que hacer un cálculo de en qué momento desembolsar qué cantidad de dinero para recibir qué máquina allá en origen, meterla en un barco y cuánto va a tardar en llegar, y con el seguro, flete, etcétera. Y después, ¿en qué momento contratás? Haces las búsquedas para contratar a la gente, para empezar a entrenarla para esa máquina que va a llegar. Porque el día que llegue esa máquina, cuanto más tiempo tardás en empezar a hacerla trabajar y que te rinda, es peor. Entonces, fíjense que incluso hay cronogramas que prevén que vos pagás un adelanto de la máquina y ya en el contrato está estipulado que vos mandás a la gente a que la empresa que la fabrica, mientras te está fabricando tu máquina, te entrena al personal. O te entrena al personal para que cuando la máquina está acá, ya esas personas empiezan a hacer la puesta en marcha y los famosos trade-over, los primeros lotes de prueba. O llega la máquina y ahí te pones a contratar a la gente y se te atrasa todo. Entonces, los cronogramas tienen que estar muy bien aceitados, o inclusive, como hablábamos hace un ratito, de la localización. Imagínate que también la logística que va a tener, imagínate en Perú o acá en Argentina, ¿no?
traer desde San Luis hasta Buenos Aires, no tenés que atravesar ninguna cordillera, son rutas más o menos buenas, ahora están mejorando también, pero vos imaginate, el mayor costo en el transporte es la hora hombre del que conduce un camión, por ejemplo. Ojalá todo fuera en tren, que prorrateo por unidad es el menor costo total, ¿no? Pero imagínate, hoy en día, por eso la logística en nuestro país es tan cara, porque el mayor costo que tenemos es la hora hombre chofer para transportar. Entonces, lo vamos a ver en la segunda mitad del año, los modelos de distribución y transporte, no importa tanto la distancia, sino el tiempo. En Perú tenés que recorrer 300 kilómetros y quizá tardás 2 días. Y son 2 días de camión, 2 días de chofer. Y acá quizá 300 kilómetros pueden llegar a ser 4 horas, 2 horas, según. Entonces, ahí es donde también la geografía, la logística, la ubicación y las condiciones te pueden definir para un lado o para el otro la factibilidad del proyecto. Así que bueno, estuvo bueno ahondar porque cada cosa, cada pregunta o cada tema que nos metamos da para mucho y está bueno que ya dentro de poco van a estar viendo esto con mucho mayor detalle. Así que bueno, ahora sí nos metemos en las dos herramientas. Entonces, dicho esto, de planificar, programar, implementar, la herramienta CPM, Critical Path Method, y la otra herramienta PERT, Program Evaluation and Review Techniques, son dos métodos de trabajar con proyectos. ¿Y qué significan? Porque vengo diciendo herramientas, pero les quiero poner lisa y llanamente el ejemplo. Es un modo de armar un diagrama de Gantt donde podemos tener ordenaditas qué tareas se hacen primero, cuáles después, pero un nivel de optimización muy alto. Cómo tratar de tener la menor cantidad de tiempos muertos, del mismo modo que uno trabajaba un diagrama hombre-máquina o del mismo modo que uno trabaja en un sistema de producción por lotes, y tenés que tratar de evitar los cuellos de botella, pero también tratar de evitar gente que no esté trabajando porque no tiene material para trabajar. Entonces, eso llevado a nivel de programar un proyecto, son dos herramientas que permiten tener un Gantt lo más eficiente posible para que todo lo que se puede hacer se haga en el momento correcto y gastando la menor cantidad de dinero posible y sin tener tiempos ociosos, pero tampoco teniendo multas por incumplimiento, que también en los proyectos, en los contratos se estipulan multas por incumplimiento, así como también hay premios por reducción de tiempos. Entonces, la diferencia que vamos a ver a grandes rasgos en estos dos métodos son que el método del camino crítico es un método que se puede trabajar cuando se tiene certeza y tiempos bien conocidos. No trabaja con niveles de incertidumbre. Entonces, y son dos herramientas complementarias. Uno luego termina trabajando un proyecto y una parte del proyecto está programada por método de camino crítico y otra parte está programada por el método de PERT. Porque quizá dentro de un mismo proyecto tenés tareas que ya sabes el tiempo que vas a tardar con una eficiencia del 99%, que ese es el tiempo y no va a tardar ni más ni menos. Generalmente cuando son tiempos técnicos, ¿no? De construcción o de fraguado o tiempo de espera de secado de algún material. Hay muchos tiempos en la implementación de proyectos, ya sea de construir algo o llevar adelante una tarea o un trámite. En un proyecto, un trámite puede ser presentar los papeles para que te habiliten o te homologuen lo que querés vender o lo que querés comprar o lo que querés fabricar. Entonces, hay tiempos que se trabajan con una certeza muy grande, pero hay otras tareas o actividades dentro del proyecto que quizás nunca se hicieron antes y vos tenés que estimar cuál es el tiempo que se tardaría. El método PERT se inventó, los que primero lo desarrollaron y lo implementaron fue en Estados Unidos con el proyecto del submarino Polaris, que fue la primera vez que se quiso hacer un submarino que funcione a reacción nuclear. Entonces, nunca se había colocado un reactor nuclear en un submarino y el desafío estaba en qué magnitud tenía que tener el submarino y qué materiales para tener alejado un reactor nuclear, la estructura que tenía que tener el submarino para que funcione como una mini central nuclear que tenga esfuerzos de presión abajo del agua a ciertas profundidades. Entonces,
hubo que desarrollar materiales que no existían hasta ese momento para poder hacer soldaduras, aleaciones de cosas que nunca se habían fabricado. Lo mismo sucedió también con el proyecto Apolo, cuando se quiso llevar al primer hombre a la Luna. Tanto Rusia como Estados Unidos es el que divulgó este método, pero estoy seguro que en Rusia también lo habrán usado. Imagínense ustedes cuando hubo que estimar, ok, si una persona va a estar 5 días en órbita, en el espacio, va a llevar la comida acá, ¿qué lleva? ¿Un tupper? ¿Lleva una bolsita con tomates, lechuga, carne? Entonces el tema es, hubo que repensar cómo es la vida en órbita y cómo se iba a conservar la comida para comerla dentro de 5 días en esas condiciones de que no hay aire, no hay oxígeno. Cómo se iba a tener que calentar algo en esa situación. Por eso no es algo menor que toda la investigación y desarrollo que se hizo en la década del 60 con los proyectos aeroespaciales fueron después lo que devino en la tecnología del microondas, la comida deshidratada, cosas que hoy en día la compramos todos en cualquier lugar del mundo donde se pueda conseguir eso, pero claro, ¿quién tiene la patente? El que en su momento gastó cantidades exorbitantes de dinero. Pero ¿qué pasa? Para inventar algo que hasta ese momento no existía y estimaron los tiempos de cuánto iban a tardar en descubrir eso con el método PERT. Por supuesto que eran equipos de investigación en laboratorios dedicados exclusivamente y que se estimaba, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en resolver esto? Calentar algo sin prender fuego. Y bueno, un campo electromagnético que acelere la velocidad de los electrones de los materiales y funcione eléctricamente y sea en un lugar focalizado y que ese campo electromagnético no se genere en un radio de 2 metros que pueda alterar todos los instrumentos de lo que uno tenga alrededor. Entonces, bueno, imagínense que por eso llevo estos dos ejemplos bien diferentes. Tareas con tiempos bien conocidos y tareas con tiempos que se deben estimar en forma probabilística. A ver, denme un segundito y les pido, aguántenme 10 segundos que ya... ¿Se cortó? No, dijo que fue a hacer algo para volver. Ah, bueno, bueno. Bueno, ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. Pasa que estoy solo con mi hijo y había escuchado ruido de que se rompían cosas y me preocupé. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, bueno, perfecto. Bueno, como cierre de todo esto, por supuesto que el objetivo, el para qué, optimizar tiempos y recursos. El objetivo final de trabajar con eficiencia la programación de un proyecto. Ahora, antes de ir al hueso directamente y presentar el método camino crítico, veamos de dónde viene esto. Teoría de grafos y de redes, ya lo vimos con Markov, ¿se acuerdan? Armar grafos, armar los grafos que trabajábamos con Markov y que esos grafos tengan una relación biunívoca con matrices para poder trabajar cálculo matricial, era la gran ventaja. Ahora, la teoría de grafos la vamos a tomar, pero aplicándola a proyectos en un modo distinto. Acá simplemente puse esto como cita. Ya por el año 1700 se encontraron las primeras publicaciones que hablaban de la solución a ciertos problemas en relación a la geometría y la posición. Este dilema, está bueno, este jueguito es en 1700 nace la teoría de redes, cuando se plantea esto en la ciudad de Königsberg, Río Pregel. Si después lo googlean, está buena, yo saqué la imagen de internet. Los primeros que empezaron a analizar esto tenían
2 ciudades en 2 islas distintas y había 7 puentes en total. Y había una persona que hacía la distribución, que tenía que entregar todos los días mercadería en una isla, en la otra isla y en ambas márgenes de los ríos. Entonces se puso a pensar, ¿cuál sería el modo más eficiente de que yo pase por todos los lugares que debo pasar sin pasar 2 veces por el mismo puente? Entonces, con esto después tienen para entretenerse un rato, igual es fácil. Con este dilema se estima que fue que nació la teoría de grafos, que por supuesto acá abro otra nueva imagen. Este es el modo en el cual lo vimos en Markov. ¿Por qué? Porque en Markov veíamos una nube de puntos que podían o no tener relación cada uno con el resto. Había puntos que eran absorbentes, había puntos que eran divergentes, entonces podía haber relación de ida y vuelta entre cualquier punto y cualquier otro de la misma red. Ese tipo de relación que había en las redes de procesos markovianos no lo vamos a tomar taxativamente de ese modo, sino que en la gestión de proyectos tenemos que tomar una línea de tiempo que va en una única dirección, porque nosotros tenemos que pensar que el tiempo va en una única dirección y no vuelve, no regresa. Entonces, en este segundo gráfico que pongo acá abajo, vamos a ver redes que tienen un formato más parecido a esto, y después vemos si vamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero en una única dirección, y las flechas de un nodo van a partir en dirección a otro nodo y no van a poder regresar. Por eso, cuando veamos cuál es la red de un proyecto, va a quedar algo similar a esto. Una red de nodos donde cada nodo es un hito y cada flecha es una tarea. Entonces, simplemente esta imagen la puse para que ya veamos que todo lo que veníamos hablando hasta ahora va a terminar siendo una red que vamos a graficar con esta forma. Por supuesto que teoría de grafos y de redes, así como lo vimos en Markov, ahora lo vamos a tomar, pero implementándolo de otro modo, es lo mismo que en física se utilizó para circuitos. Toda la teoría de circuitos y cómo se dibujan los circuitos eléctricos de cualquier cosa también nace de la teoría de grafos. Todo esto de trabajar nodos unidos por líneas y después a eso le damos una significancia y les damos axiomas con los que tienen que operar. Entonces, en esta última red, vamos a ver que tenemos en cada nodo va a significar un hito del proyecto, un momento del proyecto. Entonces vemos que entre el momento 1 y el momento 2, ahí hay una tarea que se llama tarea A que dura 5. Ya veremos si estos son 5 unidades, 5 semanas. Pero este sería el modo en el cual vamos a estar viendo un proyecto y las tareas que involucra. Y ahora sí quisiera hacer una salvedad, porque también del mismo modo que diferenciamos planificar, programar e implementar, hay que tener en claro lo que es, bueno, un proyecto que está compuesto por procesos o por actividades, tareas, acciones. Ahí vamos a ir bajando de magnitud. Después ustedes verán a qué nivel tienen que programarlo. Porque uno puede programar un proceso que tiene muchas actividades y cada actividad tiene muchas tareas y cada tarea tiene varias acciones. Entonces, este dibujito con nodos colores rosados, podríamos estar hablando de que es una actividad y cada línea es una tarea. O podría ser una tarea que tiene todas estas acciones. Entonces, bueno, pensémoslos de ese modo. Esto va a tener un zoom y un doble clic hasta la profundidad que lo queremos llevar. Y no les extrañe que un Gantt asociado a una red de un proyecto puede tener 500, 1000, 15.000 filas como tareas, acciones, haya que trabajar y desarrollar y definir. Así que bueno, ahora ya estamos entrando en la última parte de la clase con un pequeño ejemplo. Sobre este ejemplo vamos a ver el modo básico de dibujar una red de un proyecto y el cálculo del BAN. Lo vamos a ver a nivel general, no voy a explicar el paso a paso, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, lo que es importante siempre es tener identificadas las tareas. Acá en este grafiquito estoy presentando un caso de 4 tareas, A, B, C y D,
Siempre es mandatorio conocer la precedencia. ¿Qué tarea se puede hacer antes que otra o se puede hacer en cualquier momento? Y también es mandatorio conocer la duración de cada tarea. Pero la precedencia es donde mayor nivel de error puede llegar a haber. Porque hay tareas que se pueden hacer en paralelo y se gana tiempo. Pero hay otras tareas que no se pueden hacer si no se terminó la anterior. Yendo a una construcción de un edificio, ¿no? Vos tenés que hacer el hormigón armado y dejar fraguar un tiempo y hasta que no pasaron la X cantidad de días, no desapuntalás un piso, podés empezar a construir el segundo piso una cantidad de tiempo después y así sucesivamente. Hay tiempos técnicos que también te dicen, bueno, hiciste la carpeta el piso, el contrapiso y la carpeta. ¿Cuánto tiempo tenés que esperar para pintarlo? ¿Cuánto tiempo tenés que esperar para poder instalar una máquina encima? ¿Qué cosas podés hacer en paralelo y que no tienen que estar esperando que todo eso suceda en serie? Ese mix de serie paralelo es lo que te define la mejor eficiencia de un proyecto y poder llevarlo monitoreado en tiempo real. Entonces, siempre que tengamos una tabla de tareas con precedencia y duración, vamos a poder volcarlo a un grafo y ahí es donde va a estar el meollo de los problemas que le voy a tomar en el parcial. Yo les voy a explicar un proyecto, les voy a dar tareas con precedencia y duración y ustedes tendrán que hacer la red. Y acá podemos ver que, claro, decimos que la tarea A y la tarea B no tienen ninguna tarea anterior que realizarse. Entonces pueden iniciarse las dos al mismo tiempo. Por eso iniciamos del nodo 1, que el nodo 1 sería el momento cero del proyecto, y comienzo a hacer una tarea A que dura 7 días o semanas, no, acá no lo indiqué, lo puse genérico, y la tarea B dura 4. Fíjense que el segundo dato es que la tarea C sí o sí puede comenzar cuando haya finalizado la A, y dura 3. Entonces, en el momento 2, voy a tomar que el momento 2 es cuando termina la A. Y ahora, justamente desde el nodo 2 sale la tarea C porque no puede empezar antes, sino cuando la A finaliza. Y dura 3 días. Ahora vemos que la tarea D solamente puede comenzar habiendo finalizado la B, por eso el nodo 3 es el que une a ambas. Y fíjense que dura 4 días la tarea D. Como no tengo mayores datos y ahí finalizaría el proyecto, entonces el nodo 4 es al nodo donde deben converger una y otra tarea, la C y la D, luego de haber cumplido la precedencia que corresponde. Esto que es tan simple, porque es un ejemplo para que entendamos la mecánica, cuando lo volcamos a un diagrama calendario, ahí podremos visualizar y sacar muchas mejores conclusiones. Vemos que en el momento 0 puedo iniciar las dos tareas al mismo tiempo, la A y la B. Si las inicio las dos al mismo tiempo, fíjense que la B, que está acá abajo, que dura 4 días, ¿ven? Finaliza al término del cuarto día. Ahora, la tarea A, que dura 7, recién va a finalizar en el día 7. Si quiero comenzar la tarea D, lo puedo hacer inmediatamente en el día 4, porque fíjense cómo acá finaliza en el hito 3, en el momento 3 finaliza la tarea B y comienza la D, que dura 4 y llega hasta el día 8. Y luego, en este eje de abajo, fíjense que hice una flecha punteada hasta llegar al día 10, porque son los 2 días de holgura que tuve por este lado del proyecto. Es decir, haber trabajado en serie la tarea B y luego la D me permite tener 2 días de holgura al final. ¿Por qué? Porque lo trabajé a fecha temprana, que es el título que le puse a este dibujo. Trabajar a fecha temprana significa iniciar la tarea lo antes posible, siempre que respete técnicamente la información del proyecto. Entonces, la B la empiezo lo antes posible, que es en el momento 0. Y la D lo empiezo lo antes posible, que es cuando terminó la B. Y tengo 2 días de holgura al final. Ahora, por el otro lado, por la otra red, la A, que duró 7, finalizó en el día 7, y la C duró 3, y por eso llego hasta el día 10. Aquí vamos a estar dándole nombre, bautizando a este método que se llama el método del camino crítico, que significa poder identificar cuál es el camino dentro de toda la red del proyecto que no tengo holgura.
Entonces, en este caso vamos a ver que la serie compuesta por la tarea A y la tarea C, en este caso sería el camino crítico. ¿Por qué? Porque son las tareas que en forma concatenada de principio a fin no tienen holgura en ningún momento. Por supuesto que la clase que viene vamos a dar la definición y técnicamente mostrar cómo se calcula. Pero para que ya ir introduciendo la idea, sepamos que el camino crítico es este recorrido en el cual no tengo holgura. Sí o sí comienzo en el momento 0 y termino en el momento 10. Por eso, abro esta otra imagen donde vemos arriba a la izquierda lo que mostrábamos recién, trabajar a fecha tardía, a fecha temprana. Y ahora, acá abajo estoy mostrando una alternativa distinta. ¿Qué sucedería si trabajáramos a fecha tardía? Es decir, poder comenzar con cierto retraso alguna tarea cuando se pueda. Entonces vemos que la primer línea me quedaría igual. Primero la A y luego la C, que en total finalizan 10. Eso no tiene holgura porque es el camino crítico. Pero, ¿qué sucedería si la B la atraso todo lo que puedo? Y si la atraso todo lo que puedo, la atraso 2 días para poder hacer la B en 4, la D en 4 y llegar al día 10 cumpliendo con las 4 tareas terminadas. Entonces fíjense que esta línea que tiene 2 días de holgura al comienzo, estoy comenzando con fecha tardía la B y la D. Ahora, la última opción que les muestro es si comienzo la tarea B lo antes posible, a fecha temprana, pero la tarea D a fecha tardía y me quedan 2 días de holgura en el medio. Este juego entre trabajar a fecha temprana o trabajar a fecha tardía es lo que el método de camino crítico y el método de PERT permiten tenerlo automatizado y no tener que estar calculando uno tarea a tarea qué es lo que me conviene. Porque imagínense ustedes en una red, volvamos a la red, por ejemplo, esta de nodos rosados. Esta es una red muy simple también. Hay redes de proyectos de 50 nodos, 100 nodos. Si ustedes tienen que andar viendo, y si atraso esta, pero retraso la otra, se arma una concatenación de fecha temprana a fecha tardía que es muy compleja y te pasas horas calculando algo que no sabes si es el óptimo. Los métodos que vamos a aprender muestran el óptimo de cómo llegar a terminar a tiempo un proyecto al menor costo posible. ¿Y por qué hablo del menor costo posible? Porque ahora voy a mostrar un ejemplo, no lo vamos a ver en detalle, pero lo que define también qué conviene si trabajar a fecha temprana o a fecha tardía es el cálculo del VAN, ¿no? El valor actual neto, porque como decíamos con el compañero, cuando uno tiene que desembolsar grandes cantidades de dinero hoy, en 3 meses, en 6 meses, en un año, y ahí es donde empezás a decir, che, y esta tarea me conviene pagarla ahora, en 6 meses, pagarla en cuotas, a una tasa, con un préstamo, con qué método de préstamo de amortización, a plazo de 3 años o a plazo de 7. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando hay que calcular el VAN de un proyecto, no es lo mismo a fecha temprana que a fecha tardía, y más cuando sabemos lo siguiente. Generalmente, los materiales, los insumos, todo se paga antes. Nadie te va a entregar mercadería si primero no se la pagaste o habrás hecho un contrato de en cuánto, cómo lo vas pagando y cómo lo vas recibiendo. Y eventualmente lo que quisieras, si podés pagar a fecha tardía, es la mano de obra. O a nosotros, a todos, cualquiera que tiene un trabajo, cobra después de haber hecho el trabajo. Entonces, los materiales siempre tienen que estar antes para poder trabajar. La mano de obra tiene que trabajar y se le paga con el trabajo hecho. Entonces va a haber un juego entre los desembolsos que hago en materiales o en mano de obra, en qué momento del proyecto salen y cómo juega la banda del proyecto. Fíjense en este ejemplo, que este diagrama calendario es de otro ejercicio, no del que veíamos recién. En este proyecto de 7 nodos, vemos que hay una VAN calculada de 51,302. Siempre trabajando a fecha temprana. Fíjense que todas las tareas se comenzaron lo antes posible y tuvieron holgura sobre el final. Las líneas punteadas son la holgura. Ahora, si este mismo calendario lo trabajo a fecha tardía, es decir, quiero comenzar con holgura y trabajo las tareas lo más tarde que puedo, fíjense que acá el VAN me da 54,406. Entonces, al menos en este ejemplo, después veremos si esto es una regla o no siempre se cumple,
Fíjense cómo el BAN me conviene 54 de fecha tardía contra 51 de fecha temprana. O sea, hago valer más mi dinero si trabajo a fecha tardía. Ahora, no es nada nuevo que lleguemos a esta conclusión. Todos sabemos que si yo tengo hoy $100.000 y quiero hacer una construcción de una casa durante un año, voy a tratar de tener esos $100.000 en mi mano lo más que pueda durante ese año y tratar de pagar a fecha tardía todo lo posible. ¿Por qué? Porque vos esos $100.000, si hoy, 1 de enero, los entregás y el 31 de diciembre te entregan la casa, te costó $100.000. Ahora, si vos entregás $10.000 a final de cada mes y $30.000 en mayo por una inyección de dinero para material, etcétera, vos el dinero lo tenés en tu poder y lo podés poner en un plazo fijo, lo podés poner en moneda extranjera, lo podés poner en cualquier cosa para hacer rendir ese dinero hasta el momento en que te lo tengas que sacar de encima para comprar material o pagar mano de obra. Entonces, esto ya ustedes lo vieron de economía de la empresa. En el momento en que entrego el dinero es cuando ya no le puedo generar ningún rendimiento. Por eso es un arma de doble filo. Trabajar a fecha tardía hace que vos puedas hacer rendir más tu dinero con alguna herramienta financiera o con 2 proyectos al mismo tiempo. Ahora, el tema de trabajar a fecha tardía es que te estás jugando a que sucede un imprevisto y se te atrasa la tarea y se te atrasa el proyecto. Y bueno, en ese dilema es donde va a estar una buena gestión de proyecto, una buena gestión de diagrama calendario que permita un estado financiero saludable, pero que tampoco tengas que estar con deudas, con impagos, o que no te entregan materiales porque estás pagando mal, o que pagaste y no te entregan los materiales. Todo puede pasar y por eso implementar proyectos es tan difícil. Pero bueno, tendremos que hacer uso de estas herramientas para tratar de llevar los proyectos adelante de la mejor manera posible, en tiempo y en costo. Profe. Sí. Hay otra, le cuento otra situación en la que me tocó ver algo por el estilo, pero como un desarrollador inmobiliario de la zona de Puerto Madero jugaba con las constructoras. O sea, el desarrollador genera el proyecto, pero contrata a las constructoras para que sigan al pie del proyecto. Claro. Y los pagos se da a la entrega de cada etapa, siempre y cuando oficina técnica dé la verificación de que todo está en orden acorde al proyecto. Claro, el avance de obra, claro. Exactamente. Los avances de obra, obviamente, siempre eran objetados. Nunca oficina técnica te los largaba. Se fundieron varias constructoras importantes en varios proyectos de Puerto Madero conocidos. Y la verdad lo que hacían era jugar con el pago de vueltas financieras, básicamente. Sí, mirá sí, qué macana porque ese tipo de cosas, viste, uno a veces se para muy de ingeniero y de querer optimizar todo, ¿no? A ustedes les pasará también en su vida personal o ven lo que pasan. A uno le da mucha lástima cuando, no importa qué magnitud, si es una pyme, una mega constructora, una mega desarrolladora, cuando se hacen ese tipo de abusos, como comentabas vos, que una de las partes trabaja de buena fe y la otra hace lo que quiere y lamentablemente no está el Estado, porque ahí no te queda otra a quién ir más que ir a la justicia o al Estado, y se termina fundiendo gente que trabaja de buena fe, al menos es lo que interpreto del ejemplo que vos diste, y todos hemos conocido gente que trabaja así. Hay fábricas grandes o empresas que hacen montaje que tienen proveedores a los cuales le exigen, le reciben mercadería y le pagan a 60 días y lamentablemente hay pequeñas empresas que si no tienen a esa empresa grande que le compre, tampoco llegarían a fin de mes. Entonces es el huevo y la gallina de que los que más tienen se abusan de los que trabajan de buena fe y muchas veces van a pérdida de ciertas cosas para poder mantenerse. Y uno lo sabe y el otro también. Pero bueno, lamentablemente nosotros estamos en una zona de grises, al menos en nuestro país, donde puede pasar de todo y hay países que están peor, donde ni siquiera hay regulaciones y hay otros que son más prolijos.
Pero bueno, lamentablemente pasa en todos los ámbitos. Y es una macana. Por eso el día que yo les digo a mí o a ustedes, cualquiera, el día que nos toque trabajar, uno trata de estar lo más atento posible para que si uno trabaja con buena fe, evitar ese tipo de cosas. Mm. Sí, sí, sí. Es más, mientras decía esto, se me vino a la mente otro ejemplo y ahora me lo olvidé. Pero En el bueno, DOT pasó así, en la sí, sí, construcción sí. del DOT pasó así también. Mirá. Bueno, sí, son muchos uno se entera de los proyectos conocidos, ¿no? Como o el desarrollador de Frente al Río, que está ahí en Vicente López, que, que cobró, no sé si eran 50 millones de dólares de adelanto a todos los inversores y después se declaró en bancarrota. Y nunca se terminó. Se terminó en los últimos 3 años por pisos porque se siguió invirtiendo los que ya habían pagado una parte. Pero bueno, y hay miles, ¿eh? Hay Claro, miles, no, pero no, bueno. no, tal cual. Ahora, eh, teniendo en cuenta esto, ¿no hay, desde la gestión del proyecto, tanto de un lado como del otro, alguna herramienta de cobertura para que cuestiones como, digamos, desde este lado, desde las finanzas, ¿no? No terminen jorobando o sea, de un lado ya sea el desarrollador o tampoco sea al constructor, ¿no? Porque sí, en este caso el que pagaba era el desarrollador, pero entiendo yo que hay situaciones, son las menos, pero también pasa que el desarrollador también se ve afectado en ocasiones por el constructor. Desde el lado de la tal gestión de cual. proyectos, desde el lado de la planificación, ¿hay alguna Sí, sí, herramienta sí. que eso cubra esas partes? Bueno, la herramienta, el instrumento es el contrato, porque siempre suelen ser contratos entre privados, ¿no? Y Claro, ahí pero se si el ponen todas contrato las es que cláusulas. el pago se libera ante la firma del avance de obra y si el avance de obra siempre lo termina firmando una de las partes y no un tercero, es como que medio difícil. Claro, bueno, totalmente, o también terminas en un litigio, porque ojo, yo dije, tenés contrato entre privados o también está el contrato entre un privado y un público, porque esto pasa en todos los ámbitos. Por ejemplo, ahí en Puerto Madero puede haber sucedido que jugó con mala fe la desarrolladora, la empresa desarrolladora, o puede ser que también la empresa desarrolladora jugó con buena fe y no quiso pagar, porque no te extrañe que en Puerto Madero, como es una zona de relleno, hay edificios que se inauguraron y en menos de 6 meses, en muchos departamentos, el techo se les cayó, pero no el techo de cemento. El cielo raso que se había puesto se cayó porque trabaja estructuralmente. Entonces, puede haber sucedido que la desarrolladora efectivamente no aprobó, porque técnicamente no aprobó, y el constructor se llevó una sorpresa de que construyó algo y que después el suelo no aguantó lo que técnicamente se esperaba o se había prometido que iba a aguantar. ¿Mm? Entonces, o también tenés empresas privadas y empresas públicas que después el ámbito público le hace un contrato a una empresa privada y después no le puede pagar porque cambió el intendente, cambió el ministro y la empresa privada se queda golpeando la puerta, che, yo entregué esta mercadería y cobré el 50% y falta el otro 50%. Pero también está, por eso, como decimos, en los contratos está la solución y en los contratos también está el problema. Porque en los contratos están las multas por retrasarse y también están los premios por trabajar en adelanto, pero muchos por querer cobrar un premio y terminar antes terminan incumpliendo tiempos técnicos y se cae una mampostería, se mueren obreros porque se sacó el apuntalamiento de un piso y se construyeron 3 más arriba antes de tiempo. Pero bueno, ahí es donde, por supuesto, tiene que estar regulado y controlado para que todo funcione bien. Así que bueno, con esto terminamos. Este era lo que tenía previsto para hoy. La idea era dar un pantallazo a nivel general de lo que es gestión de proyectos. Yo ahora dejo de presentar, así doy el cierre de la clase. Espero que les haya servido. Estuvo bueno que hayan participado en varias ocasiones para traer ejemplos y poder mostrar y ver diferentes cosas. ¿Alguien me quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta o agregar algún